Hola a todos, les habla el profesor Esteban Orellana y en esta oportunidad, continuando con nuestra síntesis de los contenidos que tienen que realizar para su prueba de transición, les voy a recordar lo que tienen que manejar con respecto a la membrana plasmática. En particular, cuando hablábamos en la sesión pasada de los organelos, tienen que entender de que son estructuras que cumplen determinadas funciones en la célula. En particular, la membrana plasmática principalmente regula tanto lo que puede ingresar como lo que puede salir, en este caso, de la célula. Además, también permite, por ejemplo, establecer comunicaciones, enviar o recibir mensajes. Para efectos de su prueba de transición, tienen que recordar que en este caso se habla de lo que digamos, del llamado modelo de mosaico fluido. ¿Por qué se habla de un modelo para explicar el concepto de membrana plasmática? Porque un modelo es una representación simplificada de la realidad. Te permite entender, por ejemplo, un tema, un fenómeno, pero obviamente es una simplificación. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, las estructuras que presenta este modelo no son las únicas. En la realidad, digamos, tú, por ejemplo, si la observas al microscopio, puedes observar una estructura mucho más compleja, digamos, mucho más dinámica. En particular, tienen que recordar que esta membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos, que en este caso contactan tanto con el medio intracelular y el medio extracelular. Además también existen proteínas, por ejemplo, que se denominan integrales, que básicamente pueden formar canales iónicos, o también las denominadas bombas, que permiten el paso de ciertas sustancias químicas. También tenemos estas proteínas periféricas que, por ejemplo, están solamente en el dominio extracelular o en el dominio intracelular. Entonces, esta estructura básicamente regula el paso, digamos, el transporte de sustancias, y también eso básicamente viene dado por el tipo de molécula, su naturaleza química, si tiene o no carga eléctrica, entre otras consideraciones. En ese contexto, las partículas, por ejemplo, pueden estar más concentradas en un dominio y naturalmente tienden a movilizarse. Eso, digamos, se denomina a favor del denominado gradiente de concentración. ¿Qué significa eso en español? Gradiente es simplemente una diferencia. Por lo tanto, las partículas, por ejemplo, existen dos estrategias para que se puedan desplazar a través de la membrana plasmática. Por ejemplo, se pueden movilizar de una zona más concentrada a menos concentrada, porque naturalmente las moléculas chocan. Por lo tanto, ese choque las saca de la inercia y les permite desplazarse de una zona más concentrada a menos concentrada. Ese movimiento es natural, por lo tanto no implica gasto de energía. En ese contexto, para efectos de su prueba de transición, ese transporte que no gasta energía o ATP se considera transporte pasivo. ¿Okay? Y en contraparte, por ejemplo, si las partículas se mueven de una zona menos concentrada a más concentrada, eso se da en contra del gradiente, se da en contra de la diferencia. Por lo tanto, las moléculas, al estar, digamos, en menor cantidad, tienden a estar más separadas. Por lo tanto, requieren de un impulso para que se puedan desplazar. Y eso involucra gastar energía. Recuerden que en este caso les van a consultar por los tipos de transporte pasivo, difusión simple, facilitada, y manejar sus diferencias. Un tipo particular de transporte pasivo es exclusivamente el movimiento del agua, lo que se conoce como osmosis. Y en particular tienen que manejar los efectos que se generan, en este caso, cuando una célula, por ejemplo, tanto animal como vegetal, se sumerge en otra solución. Entonces, por ejemplo, esto se analiza en relación a la concentración de soluto, por ejemplo, que tiene la célula en relación a su medio externo. Por ejemplo, si la célula se sumerge en un medio que tiene la misma concentración de soluto, esa solución es isotónica con respecto a la célula. Por lo tanto, va a entrar y salir agua en la misma magnitud. Por ejemplo, si la célula se sumerge en una solución hipertónica, es decir, hay más soluto afuera de la célula, esta se va a arrugar, se va a deshidratar, lo que se conoce como crenación. Y en el caso que se sumerja en una solución hipotónica o diluida, va a haber mayor contenido de soluto dentro de la célula. Por lo tanto, va a ingresar en este caso agua hacia la célula, esta se va a hinchar, y dado que, digamos, ingresa agua de manera masiva, va a experimentar lo que se denomina citólisis o rompimiento. Y eso básicamente se da porque no tiene pared celular. En cambio, una célula vegetal, en este caso, dado que tiene pared, puede regular de mejor manera el flujo de agua. Existen conceptos que tienen su símil en relación a las células animales. Por ejemplo, turgencia es cuando la célula le ingresa agua.
Por lo tanto, sería un símil en este caso de citólisis. Y plasmólisis sería un símil en este caso de crenación. ¿Ok? Se aplica la misma lógica. También tienen que considerar que en este caso existe lo que se denomina transporte activo en masa y se considera exclusivamente activo netamente porque gasta energía. Acá no importa, digamos, la variable gradiente. Y esto se da para movilizar, por ejemplo, partículas de grandes dimensiones, de grandes tamaños, o por ejemplo fluidos, en este caso muy consistentes, muy pesados. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la entrada de restos celulares, de bacterias, de virus, por ejemplo, hablamos de, en este caso, de fagocitosis, ¿okay? Porque son partículas sólidas. En cambio, cuando hablamos del ingreso de fluidos, por ejemplo, se habla de pinocitosis. Eso, digamos, esto está dentro del contexto de la llamada endocitosis, ¿ok? La salida sería exocitosis. Y también tienen que manejar que, por ejemplo, la célula puede reconocer previamente a una partícula para permitirle el ingreso, que esto viene dado por una endocitosis que está asociada a un receptor. ¿Okay? Recuerden, la próxima sesión vamos a revisar lo que tiene que ver con ciclo celular en particular. Vamos a hablar en este caso de mitosis, meiosis y también de formación de gametos. ¿Okay? Eso sería por hoy. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana y cualquier cosa ustedes recuerden pueden contactarme de manera interna o a través de Instagram. Que estén muy bien, adiós.